Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy es mi cumpleaños. Bueno, hoy es 18 de octubre, pero el día que lo vas a estar viendo se hace mañana, domingo 19 de octubre del 2025. Es mi cumpleaños. Y estuve analizando siempre días antes de que llegue mi cumpleaños, hago o me gusta hacer estas ciertas reflexiones de este año, qué avancé, qué no avancé, qué hice, qué no hice. Es como cuando entramos en este año nuevo, que dices, ahora vienen los propósitos que voy a hacer, este año vienen estas cosas para mí, si es que tú lo haces, yo sí lo hago. Y en estos días, siempre 2 o 3 días antes de que llegue la fecha de mi cumpleaños, me gusta hacer esta introspección. Y me preguntaba a mí mismo, o me hacía esta pregunta que va a ser el título de este video, o que fue tal vez por lo que te llamó la atención. ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Y ese pensar, el qué le diría a mi yo del pasado, me hizo ir y adentrarme a ver todos esos cambios, no solamente de años, 3, 4, 5 años, sino de toda mi vida, de lo que, desde cuando fui más consciente, desde que empezó todo este cambio para mí, todos estos retos para mí. ¿Por qué digo que retos? Porque yo desde los 18 años a mí se me dijo, que no lo veo que esté mal, que a los 18 años yo me iba a hacer cargo de mí mismo. Yo siempre fui muy dependiente y esa dependencia de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres, de mi mamá en este caso, pues me hizo ser bastante inseguro, me hizo ser bastante dependiente y precisamente me fui generando muchísimos miedos. Esa dependencia me llevó a generar muchas inseguridades, miedos, complejos también, que yo no podía hacer cosas sin tener el miedo del que va a suceder, qué va a pasar. Y hoy, en esta fecha de cumpleaños, digo, todo eso que yo viví, todo eso que yo pasé, me han dado esas herramientas para el día de hoy ser el hombre que yo soy actualmente. Y respondiendo a la pregunta de qué le diría a mi yo del pasado, sobre todo se lo diría a ese César dolido, enojado, molesto por el fallecimiento de su mamá a sus 22 años, 20, 22 años, no recuerdo bien, soy muy malo para las fechas, pero le diría, no te olvides de tus principios y valores. Esos principios y valores que siempre ese César antes de esos 22 años mantenía y sostenía a rajatabla. Y por ese duelo, por ese enojo, por esa ruptura o ese rompimiento, ese desapego de hacia mamá, permití que esos valores y esos principios se perdieran por un enojo y por un berrinche hacia Dios, creyendo que yo iba a hacer recapacitar a Dios por ese enojo, por ese berrinche de por qué te llevaste a mi mamá, sin saber y darme cuenta de que el único que se hacía daño era yo, por esos valores, por esas decisiones, por esas actitudes, por esas acciones que me llevaron a perderme y dejar de ser ese hombre que yo juré no ser. ¿Cuál era ese hombre que yo me convertí, que yo juré nunca ser? Ese hombre que no tuviera principios, que no respetara a las mujeres, que no respetara las relaciones, en este caso de un hombre y una mujer, o sea, ser infiel o permitir ser ese vaso de, como decimos en México, ese vaso de segunda mesa, o ese novio o ese novio infiel, o como le quieran llamar. Y todo eso hizo que yo bajara todos mis valores, mis principios y yo me hiciera sentir muy poco hombre. Durante mucho tiempo yo fui a terapia, que por eso yo aprendí todo esto de la sanación, de liberación emocional, pero yo siempre le preguntaba a las personas que me atendían, que no fue una, fueron varias técnicas, varias personas, hombres, mujeres, de todos lugares, y yo siempre les decía, yo me siento perdido,
y no sé en qué momento me perdí. Y hoy te lo puedo decir, que hoy pude encontrar la respuesta justo, por así decirlo, ayer. Dije, claro, en una meditación me llegó esto, yo me perdí cuando dejé esos principios y valores que me hacían sostenerme como hombre, porque yo el entorno en el cual viví estuvo lleno de infidelidades, estuvo lleno de mentiras, estuvo lleno de juicios, de minimización hacia la mujer, de maltrato hacia la mujer, y yo me juré no ser ese hombre como el entorno en el cual yo nací. Entonces yo entendí que al momento de yo separarme de ese hombre que juré nunca ser y ser ese hombre que tanto repudié, que tanto rechacé, fue cuando yo me perdí, fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y fue en un punto de ruptura en donde me vi literalmente solo, recapitularizando, si es que así se dice, todo eso que me llevó a ese punto de quiebre para mí. Y dije, yo no soy este hombre. Me costó entenderlo porque en ese momento yo no era consciente o tan consciente como ahora. Yo era ese hombre que estaba ya queriendo salir o queriéndose darse cuenta, pero aún esos pensamientos, esas creencias me mantenían anclado ahí y no es justificación. Pero hoy lo veo y digo, claro, yo me sentía perdido porque yo mismo decidí perderme, decidí tomar un rumbo y un camino por el cual yo no quería entrar, porque yo sabía dónde me iba a llevar. Yo sabía que iba a obtener los mismos resultados que en casa, que en el entorno donde vivía. Era el día a día, eran los conflictos, eran los enojos, eran los gritos, eran los golpes de todo eso. Y dije, claro, yo me convertí en ese hombre que tanto juré no ser y por eso me perdí. Y eso es lo que le diría a mi yo del pasado. Le diría, no te olvides de tus principios y valores. No te olvides de quién eres. Y lo recordé porque gracias a mi mentora Mario Peláez, que él subió estos 23 principios y valores que yo los repliqué y los tengo aquí en mi canal, dije, claro, yo dejé de ser esos principios y valores. Yo dejé de ser, de ser ese hombre con esos principios y valores. No te digo que no es que me arrepienta, claro que sí, si los pudiera haber evitado, claro, pero hoy entiendo que ese camino que tomé de oscuridad, ese camino que tomé de dejar de ser yo, me llevó a aprender todo esto que el día de hoy aprendí, a ser un hombre con principios y valores, a ser un líder que a pesar de que no tuvo una referencia masculina sana como el día de hoy lo tengo y como soy, yo aprendí a la mala tal vez, pero lo aprendí en mi presente. Hoy a mis 37 años que estoy cumpliendo hoy, bueno, mañana por así decirlo, lo entendí, tal vez lo entendí tarde, sí, pero lo entendí. Y hoy me siento en paz con quien yo soy, hoy me siento en paz en quien me estoy convirtiendo. Y por eso le agradezco a Dios. Y claro que me arrepentí, claro que le pedí perdón, y claro que me sentí culpable, y claro que me sentí avergonzado. Pero hoy transmuto toda esa energía negativa para yo aprender, para yo crecer, para no victimizarme y de pobrecito de mí, ay, qué pendejo estoy, no. Sino que ahora como hombre afronto todo eso que yo decidí, de esas decisiones que yo tomé, que me llevaron a obtener esos resultados que yo no quería obtener, pero que obtuve, que me llevaron a sentir ese dolor, esa ruptura de personas a las cuales yo amaba y esas personas me amaban, y que hoy sé que soy ese hombre orgulloso de mí, que soy ese hombre con principios y valores y que por eso hago todo esto que hago de compartirles a ustedes desde ese orgullo,
desde ese sentirme valioso, desde ese sentirme que estoy siendo yo, con esa seguridad, con esa confianza, de que así como yo lo logré, tú lo puedes hacer, de que así como yo le batallé y no sabía qué hacer, yo me sentía perdido, yo sé cómo te sientes tú, porque esto yo no lo estudié, yo lo viví. Así que a mí nadie me puede venir a decir que eso no es cierto, porque yo lo viví. ¿Cómo vas a saber tú que no es cierto si yo lo viví? ¿Cómo vas a saber tú que eso no es posible si yo lo estoy viviendo? Por eso es dar fe ante eso, por eso les comparto esto. ¿Qué le diría yo a mi yo del pasado? No te olvides de tus principios y valores y no te olvides de ser tú. Hubo una persona, una de esas personas con las que fui a terapia, que me decían, es que César, tú te perdiste en el camino y si tú no te hubieras perdido en el camino, tú ya serías millonario. No saben cuánto me taladraba eso. Me perdí y por eso no soy millonario. Me perdí y por eso no soy millonario. Me sentía tan culpable y tan avergonzado de eso que dije, qué tonto fui, pero como no sabía en qué punto me había perdido y hoy lo sé, hoy retomo esos principios y valores. Hoy soy ese hombre que no toma, hoy soy ese hombre que no fuma, hoy soy ese hombre que respeta y ama a su mujer, que es honesto, que es fiel, que respeta, que no maltrata a la mujer, que es honesto, que es disciplinado, constante, consciente, que no miente, que su palabra vale. Porque eso en casa, esas referencias masculinas en casa no eran así. Y yo lo veía y decía, eso no, yo no quiero ser ese hombre. ¿Por qué? Por los resultados que veía. Enojos, gritos, maltratos, golpes, todo eso, caos. Yo no quería eso en mi vida. Y fue lo que durante mucho tiempo, de mis 22 a mis casi 30 años, viví 7, 8 años de esa oscuridad, de esa sombra, de ese trabajo de sombra, de ese meterme en el lodo de esa oscuridad para aprender y salir de ahí. Y así como Jesús a sus 33 años, yo aprendí también y renací de esa oscuridad. Y hoy estoy encontrándome. Por eso yo quiero que tú seas ese hombre también y que se sienta igual que yo, si así tú lo decides, si así tú lo quieres. Por eso comparto y para eso es este canal. Gracias por escuchar esta confesión mía que necesitaba sacarla, necesitaba decirla y compartirla hacia ti para darte fe, para que cambies esa percepción de que no es posible hacia lo que sí es posible si tú lo decides y si tú retomas ese camino de sentirte perdido, de sentirte desconfiado, con miedo, a ser ese hombre con confianza, ser ese hombre que ama y que los demás respetan también, que se valora y que los demás lo valoran, que es amor y da amor y recibe amor, pero sobre todo que es un hombre con valores y que dejé de ser ese poco hombre que era a ser un hombre valioso y que lo voy a fortalecer día a día a partir de hoy, a partir de siempre, porque ya lo dije y porque es algo que yo estoy decidiendo. Así que tú decides lo que tú quieres ser. Recapacita eso que has hecho, eso que estás haciendo. Si te hace sentir ese hombre valioso, ese hombre merecedor, o te hace sentir culpable o vergüenza, cámbialo. Si quieres aprender más, este es tu canal. Aquí vamos a aprender a hacerlo. Juntos de la mano, yo creciendo y tú creciendo. Porque la persona que se acerque a mí, que se acerque a mi coaching, así como yo crecí, tú también vas a crecer. Yo no te voy a estar arreando como vaca. Yo te voy a guiar y te voy a decir lo que hay que hacer, los pasos, pero el que lo ocupa caminar eres tú. Yo no te voy a engañar y decirte cosas que no son. Te voy a dar lo que yo viví. Te voy a dar y proyectar eso que yo sentí. Y esa fe que yo hoy estoy viviendo, esa seguridad que hoy yo vivo, para poder hacer videos como este abriéndose con confianza y sin miedo y sobre todo para dar fe de que eso es posible. Así que gracias a ti por estar viendo esto, gracias y me vas a felicitar y gracias a Dios por mostrarme ese hombre el cual se perdió y que hoy retoma eso que se había perdido y a partir de hoy voy a ser ese hombre millonario que ya no se pierde sino que
crece constantemente y se deja guiar por Dios y se deja guiar por quien realmente es. Así que tú también puedes hacerlo.